Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Bosque, este ciclo de charlas online de la Subcomisión de Cultura, que nos permite hacernos compañía en este contexto de aislamiento, pero al mismo tiempo conocer a distintos protagonistas del arte y la cultura platense, por supuesto, identificados con gimnasia, y son diversas y son muchas las historias que estamos conociendo. Y la de hoy, créanme que vale la pena escuchar porque tiene cierta riqueza y cierta extrañeza también en algunos datos de color que vamos a conocer de parte de nuestro protagonista, que le damos la bienvenida. Se trata de Francisco López, escritor, periodista, exfutbolista, actual director técnico. Bueno, hay de todo. Así que Francisco, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Matías, ¿cómo estás? Bien, la verdad que contento y, y feliz de poder estar en este espacio. La verdad que en su momento, bueno, me adelanto un poco, pero en su momento la presentación del libro en el Decano fue para mí un hecho que me quedó grabado y marcado en lo personal, y ser parte de este ciclo también. Es un honor, en serio, porque no solamente por la cantidad de artistas y personas que han pasado y he visto, sino por la cuestión de gimnasia. Eh, a mí esto es una cosa personal, pero cuando me llamaste vos la primera vez, a mí me aparecía Matías Gel. Digo, era gimnasia, me llamaba gimnasia. Así que esto es un honor. Bueno, ya que lo sacás, arranquemos por ahí. Ya tendremos tiempo, digo, de hablar de diferentes cuestiones. Pero bueno, hablás de 17 reglas, que es el libro que presentaste en el Estadio del Bosque. ¿Qué recordás de aquella jornada, en principio, ya que la mencionás? ¿Y de qué se trata 17 reglas? 17 reglas fue un libro que tardé mucho en terminarlo, porque lo empecé a escribir en el 2004, cuando volví de una época viviendo afuera, y después de- empecé a jugar al fútbol, no, conseguí club acá, y empecé a jugar en el interior, y entonces se dilató mucho eh, la conclusión. Pero es una historia de 17 relatos que mezclan un poco la cuestión del fútbol con la ficción, son historias ficcionadas, que tienen elementos de la realidad, clubes, nombres de jugadores, situaciones que son reales, pero la mayoría de las historias y la naturaleza y el centro de la historia es ficcionada. Eh, Esa fue una idea que tuve cuando volví acá a la Argentina, y lo terminé en el 2013, 2014, y recién lo pude publicar ahí. Y la verdad que ahí me contacté por primera vez con la gente de, de la Subcomisión de Cultura, y bueno, eso es algo que, como decía al principio, les agradezco, porque ahí me abrieron las puertas, y surgió esta posibilidad de presentarlo en el Salón del Decano, y para mí fue, nada, me marcó en el sentido porque volví a la cancha de gimnasia después de mucho tiempo, a un lugar que yo no conocía, porque no conocía el salón, y bueno, me trajo un montón de historias y removió muchos recuerdos de esa cancha, como hincha. ¿Y qué recuerdos te removió de esa época de hincha, que sigue siendo vigente, por supuesto, pero que seguramente cuando pisaste de nuevo el Estadio del Bosque actualizó imágenes que tenían que ver con partidos viejos? Y con todos los partidos, yo de todos los partidos me acuerdo algo. Incluso mi vieja y mi viejo se sorprenden, me dicen que es mentira, que no pueden creerlo en realidad, pero porque yo la primera vez que voy a la cancha con mis viejos, eh, yo tenía 2 y 4, y de un partido me acuerdo seguro, porque yo les contaba esa anécdota y ellos no podían creer que yo me lo acordaba. Contra Newell's las 2 veces, perdimos 1-0. Mi viejo tenía miedo que yo pensara que el fútbol era perder 1-0 con Newell's, era lo que le decía a los compañeros.
Y a partir de que empiezo a ir a la cancha solo, hay muchos recuerdos. De llegar, la ansiedad desde 1:60 hasta entrar a la cancha, no me la olvido más. En todos los partidos, es el día de hoy que me sigue pasando. Y después partidos infinitos, nada. El gol hace poco se cumplió el gol del Antifaz, era un poco mi despedida de la cancha antes de irme afuera. Fue ese partido. Y bueno, con esto de la vuelta de Maradona revivió un poco dos momentos también ahí en la cancha de Gimnasia. Diego como técnico de Mandillú, que me había tocado también, eso es anecdótico, pero yo había ido con una credencial de prensa a cubrir ese partido y había llevado una cámara de fotos. Y fuimos al vestuario visitante a esperar que Diego saliera, y yo medía ya lo que mido ahora, 1,90, y por encima de, no quiero decir mis colegas, porque es una exageración, yo había ido más que nada a ver el espectáculo desde otro lugar que el del tablón, y nada, yo me acuerdo que tenía la cámara con un objetivo que no daba, era una exageración para la foto que iba a sacar, Enorme. pero yo era absolutamente amateur, y ni bien Diego abre la puerta, por una cuestión de altura más que por mirarme a mí, mira fijo. Y yo me acuerdo que no apreté nada, me quedé así como hipnotizado y no saqué nada. Y después saqué 2 fotos que nada que ver, las estoy buscando ahí porque se las prometía a Leandro que las iba a llevar a Gimnasia cuando las recupere. A Leandro Y bueno, Baschar, que es integrante también y compañero de la Subcomisión de Cultura. Pero arranquemos por el comienzo de esta historia que tiene que ver con tu vínculo con Gimnasia, porque vos viviste los primeros 6 años, o sea, naciste en La Plata, viviste tus primeros 6 años acá y ya migraste hacia Bariloche. Contame un poco cómo fue, porque hay una vida de nómade tuya que también es como un poco de colorida, difícil de resumir, pero que me gustaría que intentes resumir. Pero digo, ¿cómo es que se gesta después en un fanatismo cuando llevabas muy corta edad, digamos, eras un niño? sí, ahí a ver cómo la resumo. Yo nací en La Plata en una familia súper tripera. Mi bisabuela era fanática de Gimnasia, sus 9 hijos, entre los que estaba mi abuela materna, 5 eran fanáticos de Gimnasia, y la loba, como le decían a mi abuela, por parte de mi vieja, es la que me transmitió ese fanatismo. Yo tengo los primeros recuerdos de escuchar partidos por radio con ella. Y después, muy joven, sí, tenía 6 años, muy chiquito, con mis viejos nos vamos a vivir a Bariloche, entonces yo a Gimnasia viví prácticamente, como decía, desde el exilio, desde fuera de La Plata. Yo no volví a vivir en La Plata nunca más, si bien tengo un montón de familiares ahí. Fuimos a Bariloche, después 6 años, a los 12, en el 87, nos vamos a Mar del Plata, y yo ahí me reencuentro con mi abuela, porque vivía en Mar del Plata, y ahí me reencuentro con Gimnasia. Ahí empiezo a seguir todos los partidos, a anotar estadísticas, goles, a ver fútbol de primera, todo como el fanatismo al máximo, pero todavía por radio. Y cuando nos mudamos a Buenos Aires en el 88, ahí empiezo, tardé un año que todavía iba con mi viejo a la cancha, y después empiezo a ir solo. Cuando empecé a ir solo ahí en el 89, por ahí hasta que me voy a Puerto Rico, no dejé de ir. Pero siempre ese fanatismo por Gimnasia viene de ahí, yo creo que me lo transmitió y lo mamé de mi abuela. Y podríamos decir que ahí en esa ida a Mar del Plata en el 87 empieza a surgir también cierto interés por el periodismo, digamos, porque, digamos, estaba tu lado de hincha, por supuesto, que se actualizó porque ahí estaba tu abuela y todo lo que contás, pero empezaste un poco más a darle bola a las estadísticas, a tomar nota, a escribir crónicas. Sí, ahí cuando empiezo con la posibilidad de verlo por radio y verlo por tele, era como una especie de darle continuidad a ese momento que con Gimnasia era solamente en el momento de la radio y del relato. Y después se terminaba el partido y yo seguía siendo hincha de Gimnasia, y digo, ¿y cómo me vinculo? Entonces,
ahí mi abuela nos compraba a mi hermano y a mí el gráfico y la deportiva, entonces cuando llegaba a las revistas era ir a buscar, y después, como todos los hinchas de Gimnasia sabrán que el lugar que nos dan en esos medios es muy chiquito, era como que a mí no me alcanzaba lo que salía en el gráfico de Gimnasia. Si bien esa campaña fue bastante buena, era como que había más cosas que acá ahí no se decían. Entonces yo empezaba a anotar los partidos que habíamos ganado, quiénes habían jugado, y a guardar todo en carpeta, lo que podía rescatar de los diferentes medios. Y empezó un poco ahí el gusto por registrar de forma estadística y con números y fotos todo lo que pasaba con los partidos. Y me contabas también que justamente porque en el gráfico, que era como el producto gráfico hegemónico, digamos, Gimnasia tenía un espacio minúsculo, también quizás a partir de la comunicación empezaste a participar en medios alternativos, acercándote justamente al periodismo, también como para darle visibilidad de otra manera y contar, vos quizás como hincha, pero también con tus herramientas de periodista deportivo, qué es lo que veías desde lo futbolístico y desde quizás otras cosas también, ¿no? Y yo ahí empecé, bueno, eso fue en el 87. Después cuando yo vengo a Buenos Aires, lo que primero trato de hacer es ahí empecé a jugar al fútbol, en Mar del Plata. Después esto de mudarse tiene lo suyo, pero también tiene sus contras. Uno está todo el tiempo haciendo pie de vuelta y tardé un tiempo en encontrar un lugar donde jugar, porque yo quería jugar o sea, al fútbol. Y, al no hacer pie en la cuestión de los inferiores, y estuve pululando por Argentino, pero siempre a prueba y no entraba, en un momento del secundario, cuando yo digo, bueno, me voy a inclinar por el lado del periodismo, porque se me venía el final de la etapa del secundario y tenía que pensar en qué estudiar, y quería probar por el lado del periodismo. Y ahí empezamos con un compañero así, a acercar unas colaboraciones al Clásico del Lunes, que era una revista que duró muy poquito, pero era una especie de intento de sacarle o virar una mirada crítica a ese monopolio o a esa hegemonía que tenía el gráfico. Pero bueno, al estar más cerca de todo el ruido en Mar del Plata, más cerca de Buenos Aires, más con los medios de comunicación, yo me vinculo un poco más a Gimnasia y a esa parte de comunicar. Bien. Y esta cuestión de que no se te daba, digamos, el hecho de asentarte como futbolista, que era lo que más deseabas, eh, encontró, más allá de un recorrido en el ascenso que también quiero que me cuentes, encontró un capítulo muy particular dentro de tu carrera que tiene que ver con el exterior y con Centroamérica. Contame cómo fue esa experiencia. Bueno, ahí después de estudiar periodismo, cuando yo dije, bueno, si no voy a poder jugar, vamos a tratar de acercarnos al fútbol. Siempre el fútbol fue como un karma para mí. Yo digo karma porque es espectacular como deporte, tiene un montón de cosas, y a la vez es recontra limitante en cuanto si a vos te dejás absorber por eso, entras en la burbuja del fútbol y se te pasan las cosas por el costado y hay mucho más que un partido de fútbol. Es decir, la vida trasciende eso. Es un poco también, destacaba de paso, lo digo, lo que me interesa y destacar del trabajo de la Subcomisión de Cultura es abordar a Gimnasia desde otro lugar inmensamente superior o más amplio que la cuestión del fútbol. Obviamente que el fútbol nos une a todos porque hablas entre todos los triperos y siempre hay una anécdota de cancha. Es la actividad por excelencia, pero un club tiene muchas más facetas. Y me fui por las ramas, pero volviendo a esto de lo del periodismo, en un momento dije, bueno, yo tengo que volver a intentar jugar. Y me acerqué al fútbol del ascenso. Y, y jugué en la D 2 años, 2 temporadas, y surgió lo de irme afuera, a Puerto Rico. Y ahí fue muy,
una experiencia muy linda, pero también muy, muy rara, de volver a empezar de cero con nada. Nos fuimos con un amigo del barrio, en ese momento vivía en la Paternal, a empezar de cero. A jugar al fútbol, obviamente, pero después a todo lo otro, a sobrevivir, a vivir, haciendo lo que uno puede, y fue una linda experiencia. Hay una historia muy particular que quiero que cuentes, que no tiene que ver puntualmente con Gimnasia, pero en tu estadía en Puerto Rico, se da en 2003 que en el preolímpico, justo previo a Atenas 2004, donde la generación dorada de básquet de Argentina termina consagrándose, hay una situación muy particular. Quiero que me cuentes qué es lo que pasó en ese partido contra Estados Unidos, porque es muy significativo. Sí, ahí la cuento rápido. Nosotros durante ese preolímpico éramos 300 argentinos que íbamos a la cancha, sobre todo en las finales. Y la final con Estados Unidos, nosotros nos habíamos cruzado antes, habíamos estado cerca de ganarle, terminó ganando Estados Unidos, pero con susto. Y en la final nos toca enfrentar de vuelta a Estados Unidos. Y nos paliciaron, terminaban ganando por 30 o 40 puntos. Pero los últimos minutos, desde los 5 por reloj, tiempo neto, hasta que terminó el partido, nos juntamos los 300 hinchas en esa cabecera y empezamos a cantar olé, 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 cada día te quiero más, soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar, así durante 10 minutos, pero sin parar. La gente no entendía nada, los jugadores después nos contaban que se le ponía la piel de gallina, Delfino decía piel de gallina mal, dejaban de mirar el partido y miraban todo el tiempo a la tribuna. De hecho, hay videos de los jugadores de la NBA acompañando el coro y mirando porque no lo podían creer. Y cuando termina la premiación, empiezan a buscar, nosotros lo veíamos de arriba, empiezan a buscar cómo llegar y terminan subiendo todos, menos Volkovich, que estaba lesionado, Scola, Ginóbili, Nocioni, Pepe Sánchez, todos a la tribuna con nosotros, a cantar todas las canciones que habíamos cantado durante el partido y terminamos cantando el himno, abrazados así con esa generación. Eso fue espectacular. Y ahí yo llevaba la camiseta de Gimnasia a la tribuna. ¿Volvés al ascenso o cómo es que te reinsertás después acá como futbolista de nuevo? Y empecé a entrenar con futbolistas argentinos agremiados, que tiene un espacio para jugadores libres en lo que vos conseguís un club. Bueno, ahí me encuentro con otra parte de las anécdotas o de las cosas con Gimnasia, que el cuerpo técnico de agremiados estaba conformado por Carrió, Varicio y Fede de la Sabia, que es hijo de la Sabia. Entonces, de vuelta todo Gimnasia se me vino encima. Bajó Carrió del póster a entrenar conmigo a diario. Y me reinserto en el mundo del fútbol, pero en el mundo del fútbol del interior, que es otro mundo aparte, con sus particularidades. Me voy a jugar a un equipo a 500 kilómetros, a una liga regional. Y ahí es donde engancho de vuelta la práctica del fútbol. ¿En qué momento te pica el bichito del director técnico? Yo empiezo el curso de técnico cuando todavía estaba jugando. Estábamos jugando en el 2007, empezábamos a jugar el torneo del interior, que después logramos ascender al Federal B, con este equipo de Tres Algarrobos, que es Fútbol Club de Tres Algarrobos, que es un pueblo que estaba jugando la liga regional, y nos tiramos a jugar el torneo del interior para ver hasta dónde podíamos llegar, y logramos ascender al Argentino B. Y en ese momento yo digo, voy a empezar a hacer el curso ahora, porque cuando yo me tenga que retirar, no voy a estar de ánimo para cursar y estudiar nada, porque va a ser un momento de duelo, porque siempre a mí lo que me gustó fue jugar. Entonces me recibí cuando todavía estaba jugando. Y la posibilidad de dirigir me la dio uno de los clubes, en el otro club del interior donde yo jugué, Ingeniero Guay de Banderaló, que es un pueblito muy chiquitito de Villegas, en donde, bueno, en otra cruzada con Gimnasia, como se entrelaza, se va y viene de mi vida, como hincha sigue, ¿no? Pero en lo presencial, porque en el segundo año que yo juego en ese equipo, el técnico y jugador también era el Ciruelo Piaggio.
Y yo le decía, Ciruelo, vos pensás que yo iba a la cancha a verte y ahora estoy jugando con vos, era muy, muy loco. De vuelta, ¿no? Loco, El ¿no? jugador baja del póster y se codea con uno. Eso es lo rico y lo lindo que tiene el fútbol. La anécdota que resume todos estos cruces de jugadores que uno veía desde la tribuna o escuchaba por radio, como el Potro Domínguez, que después por estar en agremiados lo he cruzado un par de veces, hemos dialogado, pero el Potro Domínguez era un nombre en una radio, ni la cara yo tenía desde del Potro, y después tenerlo presente. Y ahí está esta cosa de ese jugador que aparece tan lejano, de repente toma esa característica humana y es una persona y va más allá de un partido y tiene sus humores y sus diferencias con uno. Entonces es como que se baja todo al terreno de lo humano, de lo personal. El estar jugando ahora en el senior, ahora en este senior con Ferrocarril Urquiza, que es uno de los equipos del ascenso, en donde justamente en esta cuestión del jugador acercándose a lo personal, ahí se corre un poco lo de las camisetas y aparecen a jugar todos los que alguna vez jugamos al fútbol en las diferentes categorías, coincidimos hoy en el senior compartiendo espacios o vestuarios o canchas. Y ahí me lo cruzo al Indio Ortiz y al equipo de gimnasia de Super Senior, y como yo ya tengo 45, medio en broma o en chiste, les digo, che, hay un lugar porque yo el año que viene tengo 45, quiero venir a jugar al Super Senior de gimnasia, que lo que no había logrado en inferiores ni en primera, capaz que lo conseguía en el Super Senior. Y el Indio me dijo, sí, no hay problema, ¿de qué jugás? Y ahí decía, yo juego de 6, y no quería decirle que jugaba en el puesto, porque ni cerca de animarme a quitarle el puesto al Indio Ortiz, ni a competirle. Ya nos vamos a meter en lo que viene siendo tu producción literaria actual y también otro proyecto que me comentaste, pero contame qué estás haciendo hoy respecto a esto, a la dirección técnica que hablamos hace un ratito en Platense. Bueno, en Platense hoy estamos condicionados por el tema de la cuarentena, sin posibilidades de entrenar físicamente, así que ha sido un año muy raro y muy especial. Es mi primer año en Platense, yo venía de dirigir 2 años excursionistas y un año en armenio, en infantiles, y ahora estamos más que nada tratando de motivar a los chicos a que sigan entrenando, haciendo por Zoom con los profes. La verdad que el trabajo recae sobre los profes, porque son los que están ahí en el día a día con los chicos, tratando de que se mantengan por lo menos lo mínimo posible con la cuestión física. Y también buscándole la vuelta para que se pueda superar esta situación de una manera más amena. Y ahí habíamos tenido una iniciativa, bueno, yo propuse y se está llevando adelante, Entrenarte, que era un espacio para los jugadores y el cuerpo técnico de juveniles de Platense, para que puedan canalizar a partir de obras de arte, llamábamos obras de arte a cualquier experiencia o actividad artística que ellos quisieran, tratar de hacer una actividad sublimatoria para que dejen un poco de lado esta cosa del fútbol solamente y lo frustrante además de no poder llevarlo a cabo. Entonces abrimos ese espacio para que una canción, un tema musical, un dibujo, una foto, un video, y estamos en eso. Para mí hoy, aparte de lo físico y al vernos imposibilitados de entrenar en el campo, es una variante. ¿Y cómo viene esa experiencia? Porque, o sea, primero te felicito porque eh, tiene que ver con lo formativo. Me gustaría saber y te pregunto qué resultados y con qué se están encontrando. Mirá, al principio hay una cierta reticencia, porque hay una cosa reacia por 2 lados. Por un lado, que son chicos, no dejan de ser chicos, si bien tenés de todo, porque de novena a cuarta tenés diferentes ¿Es edades, para todas las pero no es fácil. juveniles? Es para todos los juveniles.
Obviamente que la mayor reticencia o el menos enganche es en las categorías más grandes, que tienen otras preocupaciones porque a ellos se les viene encima etapas definitorias en lo deportivo, porque ya el que no entra a reserva o no está en primera, ya está percibiendo que se va a tener que buscar otro camino. Y los más chicos, no es fácil exponer una obra, un dibujo, un texto, porque es mostrarse demasiado. Así que lo vamos llevando de a poquito, se van enganchando de a poco, los que tienen mayor personalidad o son referentes se animan, y estamos tratando ahí de que se sumen más chicos a partir de los que ya se sumaron. Bueno, Y siempre nosotros iniciamos estas entrevistas preguntando cómo cada uno está llevando la cuarentena y en parte acá me lo está respondiendo, más allá de que no me cuentes por ahí más en detalle desde lo personal de cómo la estás llevando vos, pero me parece que en definitiva encontraste en este trabajo, ¿no? Digamos, y en esta imposibilidad de entrenar normalmente, digamos, un motivo más que válido para surfear de la mejor manera esta cuarentena, ¿no? sí, porque tiene que ver con lo que vos decías de la formación, de la cuestión integral. El jugador de fútbol es una persona. Entonces nosotros tratamos, digo nosotros en Platense ahora, pero siempre, o por lo menos yo, en lo que tiene que ver con la formación o la dirección técnica de los jugadores, en la cuestión de formar personas de manera integral e incentivarlos, no porque yo le enseñe tal o cual actividad o tal o cual disciplina, sino incentivarlos a que ellos se desarrollen en actividades por fuera del fútbol. Porque si no, vuelvo a decir esta cuestión de la burbuja del fútbol, te limita en un montón de cuestiones. Si vos ponés todas las fichas ahí, como hincha y como jugador, como hincha también está el que deposita un montón de cosas, y lo digo yo como alguien que ha en su momento de fanatismo al 100%, un resultado te cambia el humor, te cambia el ánimo, dejás de hacer cosas por un partido de fútbol, dejás de lado otras cosas por pagarte un viaje, y eso es muy finito, es un arma de doble filo, digo, entre lo bueno y mágico y espectacular que tiene el fútbol y la cuestión de cuánto te impide o cuánto te bloquea, se transforma en un obstáculo para otras cosas. Y romper eso es muy difícil. Sí, pensaba en esto de cómo canalizar también las emociones, ¿no? Que tiene que ver con, en definitiva, con la pasión que es el fútbol, en tu caso, y lo hiciste como nos contabas con 17 reglas. Quiero que me cuentes qué es lo que se viene. Hay como un lado B, pero distinto a 17 reglas. ¿Qué es lo que venís motorizando en ese sentido? Y ahí, el año pasado, en mis vacaciones, me había sentado a escribir o a hacer un punteo de todas las anécdotas que superan lo autorreferencial, ¿no? Las anécdotas que tienen que ver con el fútbol, desde los distintos lugares, desde hincha, desde jugador, desde periodista, desde director técnico, eh, que podían llegar a desarrollarse como en forma de relato o de cuento. Porque lo que me pasó con 17 reglas al principio es decir, che, pero son anécdotas tuyas, es algo que te pasó y en realidad son ficciones, son todas historias inventadas. Pero hay otra Acá estarías cantidad pasando más de lo ficcional a lo anecdótico. anecdótico, Está bien, claro. bueno. Y a buscar cuáles anécdotas pueden ser analogías o referencias de esta cuestión de que el fútbol es más que un partido y envuelve otras cuestiones que tienen que ver con el ser humano, con el lugar donde se desarrolla, con las limitaciones. Los valores, Entonces, ¿no? los valores, lo que se pone en juego, hay un montón de cosas que atraviesan. El fútbol tiene esa cosa dialéctica, contradictoria de ser un foco de atracción y un imán que te ciega y a la vez concentra todas las cosas de la vida.
Y paralelo, y en la cuarentena, hablando de uno que hace en cuarentena, me surgió el otro proyecto que hay que ver cuál se impone y quién gana, ese que le estoy dando un poco más de bola, que es hacer un producto audiovisual. Creo que va a ser terminando siendo un documental. No me animaría a aventurarme mucho a la forma que va a tomar, pero que tiene que ver con una campaña, bueno, en particular con este club que te decía, con Fútbol Club de Tres Algarrobos, en donde jugamos un torneo del interior a ver qué pasaba, porque no teníamos muchas expectativas por recursos y por historia del club, y terminamos ascendiendo al Federal B. Y esa campaña es una excusa para contar un montón de cosas que rodean al fútbol del interior, al fútbol en sí, esto que hablábamos del lugar del hincha, del lugar del jugador, el jugador que es jugador y a la vez se tiene que ganar el mango haciendo otra cosa, porque no es profesional en el sentido estricto de la palabra. Historias que se conocen mucho, ¿no? Por la Copa Argentina, por ejemplo, últimamente, ¿no? Claro, y bueno, la Copa Argentina ha hecho que equipos desconocidos por ahí para el mundo de fútbol de Superliga y B Nacional se encuentren jugando con equipos de primera. Bueno, una excusa, digamos, válida para en esta cuarentena seguir encauzando tu energía, digamos, en un proyecto genuino y que, bueno, ojalá que valga la pena, al igual que que el de escritura, el de las anécdotas, que, bueno, estaremos atentos y estamos llegando al final de esta charla. Así que todo esto en realidad es trabajo por venir, que ya se está gestando, así que lo mejor para ese trabajo que estás dándole forma, agradecerte por estos minutos y ojalá que te hayas sentido cómodo. Sí, la verdad que me sentí muy, muy cómodo. Bueno, el agradecimiento es para vos y para la gente de la Subcomisión de Cultura, porque ya te digo, Gimnasia es inmenso, su historia es inmensa, y ser parte aunque sea en este espacio, de un lugar muy, muy humilde, es absolutamente gratificante para alguien fanático del Lobo, y seguramente va a ser transmitido a toda mi familia tripera, que se van a sentir también con el honor de haber sido mencionados en esta historia, en este repaso. Bueno, Francisco, los agradecidos somos nosotros. Fue un gusto esta charla, que tiene tantos idas y vueltas, pero un mismo único hilo conductor que es el fútbol y es gimnasia. Así que esto fue todo por hoy, gente tripera. Nos encontramos en el próximo Voces del Bosque. Que tengan buena semana.